De acuerdo. Pues si os parece, entramos en materia. En la última sesión estuvimos viendo cuál era el marco teórico de una programación didáctica para que comprendierais qué es, para que tuvierais ese bagaje o ese conocimiento específico para poder defenderla, para que supierais qué es un documento útil y qué es un documento que tenemos que recurrir a él si queremos realmente trabajar por una evolución de calidad. Y ahora os voy a enseñar ejemplos de programaciones, en concreto uno que vamos a seguir, para que veáis ya qué debéis redactar en cada uno de los apartados y podáis empezar ya mismo la redacción del texto. Esto que os voy a enseñar está en la plataforma, pero en fin, os lo enseño aquí, luego os explico dónde está situado en la plataforma y demás. En primer lugar, bueno, este lo voy a cerrar porque ahora no quiero liaros con estos. Esto lo dejo abierto. Os digo que esta programación didáctica es una programación... ¡Ay, que no estoy compartiendo la pantalla! Espera. Comparto la pantalla. Esta programación didáctica es una programación antigua. Os sirve de referencia, pero tiene que adaptarse en todas las cuestiones que os voy a comentar, sobre todo a la normativa moderna, en fin, y a las nuevas características que pide la convocatoria de este año. No obstante, me parece que es muy útil que podáis ver un texto y una programación hecha. No sé si es la primera que veis, para algunos será la primera, para otros estaréis más familiarizados con el texto. Pero lo importante es que, como ya os señalé el otro día, nadie, por favor, se ponga a copiar texto de una programación. Al final, esto la colgué porque me lo pidieron los alumnos un poco por aclamación popular. Porque mi idea era la de enseñarla a explicarla y no colgarla. Pero luego me dijeron, no, hombre, no, cuélgala, tal. Y fue cuando yo dije, pero por favor, no os la copiéis. No, 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 vamos a copiar. Y luego me veo las frases ahí que las conozco plagiadas. De verdad que, ya que, como os dije, no es por mí, porque me da igual, porque está hablado mucho, pero sí por vosotros. Porque tal y como especifica la convocatoria, como algún miembro del tribunal pueda sospechar que no es de elaboración propia la programación didáctica, pues os van a pillar por ahí. Es decir, la programación queda sin efecto. Y además, luego también, no está bien visto por parte del tribunal el ver muchas programaciones similares, ¿no? Tienen el esto de, mira, estos vienen de la academia y se les ve el plumero, que son todas iguales. Pues no. Os paso un esquema, pero os advierto mucho de esto, ¿no? Que seáis capaces de tomarlo como punto de partida para elaborar un texto propio vuestro, singular y diferente, que os diferencie del resto de cientos de opositores que se presentarán. Bien, esto sería un ejemplo de portada donde pondríais pues, la identificación, programación didáctica piano y vuestros datos personales, y el año y demás. ¿De acuerdo? Y aquí vienen la relación de apartados que os desglosé el otro día. Tal como os comentaba también, todos estos son puntos que son importantes que estén. Sin embargo, el orden no tiene por qué estar así o la agrupación no tiene por qué ser esta. Por ejemplo, cuando hablamos de introducción, podríamos considerar estas cuestiones de base legal, el centro o el alumnado, todo esto como parte de una gran introducción. O no, o podéis dejarlo así, o a lo mejor podéis agrupar introducción y base legal y podéis hablar, por ejemplo, de contexto del centro educativo o contexto del conservatorio y ahí meter dentro las consideraciones sobre el centro y el alumnado. A continuación, después de este primer gran bloque introductorio, vendría el bloque de los elementos curriculares, que serían objetivos, competencias, contenidos y metodología. Y yo aquí sí que juntaría también lo relativo a evaluación. Y así estarían todos los bloques de elementos curriculares juntos. Después podéis poner ya las unidades didácticas, que sabéis que la programación tiene que estar integrada por 15 unidades didácticas, debe contenerlas. Y ya otras apreciaciones como repertorio, atención a la diversidad, que es lo que la convocatoria le llama adecuación al proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Y después, pues otras cuestiones de las que hay que hablar, pues los recursos y materiales, las actividades complementarias y demás, que es la que la convocatoria dice actividades a desarrollar fuera del aula, y estas cuestiones que os comenté también, tutoría, pruebas de acceso. Pero bien, vamos a entrar ya a ver cada uno de los apartados que debe contener.
Fijaos que al final aparece también una relación de anexos que, si optáis por incluirlos, deben estar indexados, como no, y que la convocatoria establece que no pueden superar las 15 páginas. ¿Eh? Queda muy bien que haya anexos, no superéis los 15 folios, pero poner anexos. Una programación sin anexos y más como la nuestra, que es a doble espacio y que pues te cabe poco texto, queda como vacía, ¿no? Se te pueden quedar cosas cojas y luego vamos a ver qué cosas son importantes o son susceptibles de ir en un anexo. Fijaos que esta programación está paginada desde el número 1 en la portada, pero la convocatoria de este año establece que tiene que tener 60 páginas la programación sin contar portada e índice. Por tanto, nosotros empezaríamos a paginar aquí. Y como en este caso, sí que tenemos que tener el doble espacio en todos los textos y especifica también que la letra sea Arial tipo 12. Solo Arial, que nadie se aventure con otro tipo de letra. Bien, pues, ¿qué pondríamos, por ejemplo, en la introducción? La introducción debe tener una especie de reflexión inicial muy breve. Voy a decir muchas cosas que tiene que tener la programación, pero todo lo que tiene que tener, todas estas ideas o estos conceptos tienen que estar como muy condensados, en parrafitos pequeños. Porque lo importante es que habléis de muchos conceptos, que aparezcan toda la base de todas las cuestiones que son importantes, pero que no os extendáis en desarrollarlas porque no hay lugar, no hay espacio. Entonces, una pequeña presentación muy breve que sea como una reflexión sobre qué es una programación didáctica. Pues, por ejemplo, esta frase de aquí: la programación en el conservatorio representa la materialización en el aula del hecho educativo y constituye una herramienta indispensable para la organización de las clases de piano. Pues estás diciendo aquí, ¿por qué hacemos una programación? Porque es absolutamente importante para planificar la acción educativa que diseñemos una programación didáctica. Otra cuestión que puede estar en la introducción es la explicación de los niveles curriculares, los niveles de concreción curricular. Pues bueno, es algo también que forma parte de la teoría curricular y que clarifica muy bien en qué punto de esa escala de concreción curricular se encuentra la programación. Es como un marco que sitúa, ¿no? El primer nivel está formado por la administración educativa, por todo lo que es normativa. El segundo, todo aquello que tiene que ver con el centro educativo. Y el último, pues es ya el que constituye la programación didáctica en sí. A continuación, esto está muy bien también, podéis mirar la manera en que podéis redactarlo vosotros. Lo que hacemos es un desglose de qué va a contener la programación. O sea, hacemos como una brevísima justificación de los apartados que vamos a meter. Para que si alguien se para leerlo, dice, bueno, oye, ¿tú por qué hablas de método? O sea, ¿por qué hablas de actividades extraescolares? Pues aquí haces como una exposición de motivos muy breve. Es como un índice redactado. La programación de didáctica se articula, leo lo que pone, teniendo en cuenta las disposiciones legales pertinentes, pero sobre todo debe considerar las características del alumnado y su entorno, el entorno del centro. Por tanto, estamos justificando que vamos a poner un apartado de esto, ya que se trata de adaptar a ellos la enseñanza que se adaptará durante el curso. Debe contener los objetivos que se pretenden alcanzar y los contenidos distribuidos y secuenciados por curso en unidades didácticas y su distribución temporal. A continuación dice: la metodología a seguir y los recursos materiales también se especificarán del mismo modo que las medidas de atención a la diversidad. La programación también debe contener los criterios y procesos de evaluación, las actividades complementarias extraescolares, y las acciones tutoriales. Y veis, aquí hemos hecho como una pequeñísima justificación o relación del índice. Y después, este pequeño apartado, bueno, yo lo puse porque también considero que es importante que sepamos resaltar las peculiaridades que tiene nuestra programación didáctica respecto a una programación de colegio o instituto, de primaria y secundaria. Y además, fijaos también que a lo largo de todo el texto, cuanto más concretéis o más acerquéis el contenido que metáis ahí a la realidad de un conservatorio y de vuestra asignatura de piano, mucho mejor. Porque muchas veces estás oyendo programaciones didácticas y dices, Dios, esto no pega nada con un conservatorio. Pues esto es un texto, como decimos siempre, ¿no? Adaptado de un colegio, de un instituto, tal. Entonces, cuando estás en el tribunal siempre se agradece mucho que aquello no sea una teoría curricular lejana, sino que tenga mucho que ver con un conservatorio, que reflejéis las necesidades que tiene un profesor de piano cuando está hablando. En fin,
que se vea como un texto útil para un conservatorio, no como un mamotreto de teoría curricular vamos, que tiene poca aplicación. Entonces, aquí podéis, en la introducción, pues hablar un poco de la peculiaridad de la enseñanza del piano en las enseñanzas profesionales, que le da esta cercanía de la que os hablaba. Pues esta programación didáctica está configurada para las enseñanzas profesionales de piano, una etapa educativa que tiene un carácter preparatorio para grado superior. Sabéis que esto lo establece el decreto. Esta etapa se articula en 6 cursos, en fin. Las asignaturas y los tiempos lectivos de la asignatura de piano de la especialidad de piano se detallan en el anexo 1. Entonces es algo, un material también que podéis meter en el anexo. ¿Cuál es la carga lectiva que va a tener un alumno de piano en el curso para el que va la programación? Y entonces aquí después va, pues como os digo, una pequeña... Seguimos con el tema de la justificación de los avances. Bien, esto es idea para una introducción. La introducción no os tiene que durar más que esto. 1 o 2 folios, como máximo. No os extendáis más. Y tiene que haber una pincelada de todas estas cuestiones que os he comentado. ¿De acuerdo? A continuación, el apartado de la base legal. Este apartado es susceptible de que forme parte, en lugar de ser un 2, podría ser un 1.2 dentro de la programación, dentro de la introducción. Pero sí que es muy importante, yo creo que esto es absolutamente imprescindible, que citéis la base legal sobre la que se apoya vuestro texto normativo. ¿Por qué? Pues porque la programación didáctica va a ser un elemento de consulta público y es un documento prescriptivo de un conservatorio y todo el mundo que consulte esto, toda la comunidad educativa del conservatorio, tiene que saber que esto no nos lo hemos inventado, sino que esto está basado en una serie de disposiciones legales. Entonces, ¿qué introducimos en la base legal? Pues ahí hay que citar, hay 2 opciones de citar base legal. La primera es citar única y exclusivamente la normativa que está estrechamente más relacionada con nuestras enseñanzas. Entonces ahí citaríamos la Ley Orgánica de Educación. Cuidado, y estos son una de las advertencias que os doy, cuando hice esta programación didáctica no estaba aprobada la LOMCE. Entonces aquí no citaríais la LOE, aquí citaríais la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que modifica la Ley Orgánica de Educación. Sabéis que la LOMCE se dice así. Tranquilos, no os asustéis porque os voy a dar una base legal hecha prácticamente. Os remito a la plataforma. Entonces, si os vais aquí, vais a ver que aquí pone normativa jerarquizada. Ahí es Andalucía, os vais a normativa jerarquizada de la Comunidad Valenciana, que es la que nos ocupa. Y si pincháis en este... Anda, ya ha pasado mucho tiempo. A ver si se abre. Lo digo porque me detuve a hacer una relación normativa para que la tuvierais todos bien actualizada. A ver, ¿por qué no me deja entrar aquí ahora? Qué raro. ¿No se carga esto? A ver... Normativa jerarquizada de la Comunidad Valenciana. Aquí estamos. Vale, abrir la ventana del contenido. Y aquí tenéis el texto que podéis utilizar para hacer esa base legal. No hay más que en la base legal que citar las disposiciones normativas. Ahí no hay que explicar ninguna de las normas ni nada, simplemente hacer una relación. No lo pongáis así en coloritnes y en tal, que yo lo puse así para que pudierais entenderlo bien. Os lo explico un poco por encima. Citamos cuando citas una base legal siempre se cita según el principio de rango normativo. Fíjate, estoy viendo que hay aquí una errata. Esto no es Andalucía, esto es Valencia, ¿eh? Esto lo cambiaré.
Entonces siempre citamos del texto más generalista, más de rango superior al más básico. Entonces el primero es la ley orgánica, que es la LOMCE, la ley de educación que tenemos en vigor, que está modificando a esta ley, a la ley orgánica de 13 de mayo. Después tenemos el Real Decreto que regula nuestras enseñanzas, que es este, el Real Decreto 1577/2006, y después tenemos los dos decretos de currículo de la comunidad autónoma, que son el 158 y el 159. Para las enseñanzas profesionales de música, que es para donde nosotros dirigimos la programación, tenemos que citar solo este decreto, que es el de profesional. Este no, que es el de elemental. Y después, hasta aquí, digamos que es la base legal normativa que está más estrechamente relacionada. Después, quien quiera añadir más cuestiones, pues puede añadir otras, como por ejemplo esta orden, que es una orden del 2015 que modifica algunos aspectos, pero bueno, no es muy importante. O esta orden, que es una orden que habla de admisión de los alumnos y la matrícula y demás. Después, todas estas, como veis, están metidas en tabulación porque son leyes, o sea, textos normativos, perdón, que regulan aspectos contenidos de alguna manera o regulados por este Real Decreto. Desarrollan aspectos de ese Real Decreto. Después tenemos otros reales decretos, como son las de las convalidaciones de las centros de música, estos de requisitos de centros, requisitos mínimos que tienen que tener los centros educativos, o las especialidades docentes. Para mí todo esto queda muy lejano de una programación didáctica, yo esto ni lo citaría. De todas maneras, y es lo que os voy a explicar, mi consejo es que en el texto, en el cuerpo de la programación, citéis la ley orgánica, el Real Decreto y el decreto de currículo, y que después, si queréis, hagáis como hago yo aquí. Digáis, en el anexo X aparece o se recogen los aspectos normativos más generalistas o todas aquellas referencias legislativas que tienen que ver con esta programación didáctica. Entonces, ¿qué pongo en el anexo 2? Me voy al anexo y os lo enseño. Todo está colgado en la plataforma también, el anexo y demás, para que lo podáis ver. Me voy al anexo 2, que es el marco legal. A ver si se abre. Y aquí aparece una burrada de normativa. Aquí está todo. Pero yo os recomiendo que no hace falta. O sea, esto es para que veáis hasta qué punto se pueden incluir cuestiones, pero no hace falta. Esta primera parte no hace falta que la miréis. Aquí simplemente habla de, o sea, explica algunas cuestiones del currículo. Lo que es el marco legal en sí es esto. Entonces, fijaos, ¿qué normativa afecta a nuestras enseñanzas? Pues bueno, pues desde la Constitución española, que regula el derecho de la educación, hasta el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que es donde dice que la comunidad autónoma tiene las competencias para regular la educación, hasta pues la ley orgánica, en fin. Pues fijaos, aquí hay un histórico de leyes orgánicas que no hace falta poner en absoluto. La ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, que regula pues todo lo que tiene que ver con la presentación de impresos e historias, pues decreto de admisión de alumnos, decreto de orden de calendario escolar, decreto de convivencia escolar, que por cierto este decreto ya está derogado porque se aprobó uno en el 2015. En fin, que veáis que podéis poner un marco más nutrido si os apetece y os parece en un anexo, pero tampoco es necesario llegar a este punto. En realidad, el marco legal que tenéis que poner bien puesto es la cita de las leyes orgánicas, el Real Decreto y el decreto de currículum. ¿De acuerdo? A continuación vienen los aspectos que tendríais que nombrar referentes al centro educativo y al alumnado. Como también os explicaba el otro día, nosotros, toda programación didáctica tiene que ir vinculada a un centro educativo, a un conservatorio en concreto. Entonces, como vuestro texto es un texto ficticio que está elaborado pues, fuera de un centro educativo, lo que vais a tener que hacer es inventaros un centro tipo. Entonces, ¿aquí qué decimos?
Decimos, la programación didáctica, tal y como establece la normativa, debe adecuarse a las características de un alumnado y entorno. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer un conservatorio tipo de naturaleza pública. No me pongáis nadie la redacción de un texto privado porque estáis vosotros opositando para entrar a la función pública. Por tanto, no inventéis un centro que sea privado. Siempre tiene que ser un centro público. Situado donde queráis. En la ciudad de Valencia, en un entorno rural, en un entorno urbano, en un pueblo, en vuestro pueblo, donde queráis, pero siempre dentro de la comunidad autónoma y siempre que sea un conservatorio inventado. No programéis para el Conservatorio Mestre Tárrega de Castellón, porque os pueden pillar, que puede que haya un profesor ahí en el tribunal que diga, oye, pues esto en este conservatorio no funciona así o tal. Entonces, siempre un conservatorio tipo y os inventáis una pequeña recreación arquitectónica, viene aquí, y también pues podéis hablar de la plantilla, os inventáis una plantilla de profesorado que puede haber. En fin, una pincelada de lo que sería el centro. Órganos de gobierno, esto no hace falta que lo metáis porque esto no es propio de un conservatorio en concreto, esto hace referencia a cualquier conservatorio, así que yo esto lo olvidaría. Y después de esas pinceladas pasamos a características del alumnado. Pues, ¿qué citar aquí? Pues el contexto, la importancia que tiene atender a las características del alumnado para programar y después el contexto un poco del alumnado. Aspectos socioculturales que, tal y como os dije, en un conservatorio siempre será medio o medio alto, porque nuestras enseñanzas no son obligatorias y, bueno, pues por desgracia, los chavales que tienen menos recursos habitualmente no acuden al conservatorio. Hablar del rango de edad, eso sí que es muy importante, del rango de edad de las enseñanzas profesionales y de la edad concreta que va a tener los chavales en vuestro curso, porque esto va a tener mucho que ver con el nivel de desarrollo evolutivo en que se encuentren los alumnos. Podéis hablar de la importancia que tienen las enseñanzas profesionales dentro de la adolescencia, dentro de la formación musical. Como digo aquí, es una etapa donde se decide la vinculación personal del alumno con la música, ¿no? Ahí asistimos normalmente en los últimos cursos de enseñanzas profesionales a una desbandada generalizada de los alumnos que cuando llegan a cuarto o a quinto abandonan el conservatorio porque no pueden compatibilizar esto con el instituto, con ESO, bachillerato. Esto es algo muy importante que tenéis que reseñar en vuestra programación y que es una problemática a la que nosotros como profesores vamos a tener que intentar darle salida. O sea, vamos a intentar que los alumnos no tengan que abandonar el conservatorio por culpa de no poder compatibilizar las enseñanzas y vamos a tener que diseñar estrategias para esto. Habrá que citar las etapas del desarrollo evolutivo en la que se encuentran. Hay varios pedagogos que hablan del tema. Yo aquí traigo a colación la clasificación de Swanwick en 3 periodos, el idiomático, el simbólico y el sistemático. Pero en fin, si queréis podéis citar a Swanwick, si queréis ser un poco más originales podéis bucear por la web y, como os digo, hay muchísimas clasificaciones. Piaget tiene otras, en fin. Pero es importante hablar del grado de desarrollo evolutivo. Y es importante, como decía, hacer notar la cuestión de la sobrecarga lectiva y la compatibilidad de los estudios, diciendo siempre que intentaremos facilitar al alumno la tarea de compatibilizar los estudios, que intentaremos cuadrar los horarios en la medida de lo posible y planificarle muy bien el trabajo en casa para que el chaval, con el poco tiempo de que dispone, pues pueda llegar a cursar con éxito el curso de las enseñanzas profesionales. ¿Vale? Todo esto lo que sería relativo al contexto en el que enmarcamos la programación. Ahora entramos en el bloque de los elementos curriculares. Y cuidado porque esto tiene liga. El primer bloque de ellos del que vamos a hablar es el de objetivos. Y aquí me preguntaréis, ¿qué objetivos tenemos que poner? Lo explico con detalle porque esto siempre cuesta un poquito de que lo entiendas. Vamos a ver. Nuestro decreto de las enseñanzas profesionales de música, que es el 158, establece una serie de objetivos. En concreto establece, en primer lugar, los objetivos generales de las enseñanzas. ¿Estáis familiarizados ya con el decreto? Bueno, lo voy a poner aquí para que lo veáis, porque así no os hablo de memoria, por si alguien no lo tiene en la cabeza. Normativa, Comunidad Valenciana, enseñanzas profesionales, decreto de currículum de las enseñanzas profesionales. Esto
lo podéis encontrar en la web y además está colgado en la plataforma, ahí en el apartadito ese de la jerarquía normativa. Bien. Objeto del decreto, por regular las enseñanzas y demás. En el artículo 4, el decreto ya establece unos objetivos generales que tienen que definir, que tenemos que alcanzar en las enseñanzas profesionales. Son estos, de la A a la H. Entonces, este es el primer nivel de objetivos que define el decreto. El segundo nivel de objetivos en el artículo 5, los objetivos específicos. Los llama específicos porque están mal llamados, porque en realidad son igual de generales que los anteriores y hacen referencia a toda la etapa educativa, pero en fin, son los objetivos específicos que establece el decreto. Y después todavía establece, fijaos que este nivel de objetivos es muy largo, llega hasta la N. Y después todavía establece una serie de objetivos para cada uno de los instrumentos. Pero esto no los encontramos aquí, esto los encontramos en el anexo. Si nos vamos al anexo a ver si encuentro el principio del anexo para que lo veáis. ¿Veis que aparece cada una de las asignaturas reseñadas? Pues este anexo, a ver, es muy largo. Aquí empieza. Este anexo lo que hace es describir los elementos curriculares de cada una de las asignaturas. Entonces empieza pues por orden alfabético. Acompañamiento, análisis, lo que sea, armonía. Y si os vais después al bloque de instrumentos, que es el que nos interesa a nosotros, lenguaje musical, pues, ¿me he pasado instrumentos? No, no me he pasado. Orquesta. A ver si está al final, piano complementario. Instrumentos, aquí está. Aquí hace una breve introducción donde habla un poco de cuál es la perspectiva pedagógica que tenemos que dar a la enseñanza de nuestros instrumentos en el conservatorio. Por favor, leeros esto, porque esto contiene mucho vocabulario, mucha jerga pedagógica de cómo enseñar en el conservatorio, de dar ese nuevo enfoque más didáctico a la enseñanza. De leer bien esto y manejad mucho este vocabulario. Entonces, dentro del bloque de instrumentos, ahora empieza con cada uno de los instrumentos. Acordeón, canto, tal, pues vale. Nosotros nos vamos a buscar piano, lo podéis buscar con el buscador ese, órgano, percusión y piano. Y entonces aquí establece el tercer nivel de objetivos, que son los objetivos ya propios de las enseñanzas profesionales, que son estos. Entonces vosotros, como profesores de piano, tenéis que contribuir a que el alumno adquiera los objetivos generales, los objetivos específicos y los objetivos de piano. Todo eso. ¿De acuerdo? Con la peculiaridad de que en ninguno de los tres niveles de objetivos se especifica qué hay que hacer en cada curso. En ningún momento dice objetivos de primer, objetivos de segundo, objetivos de... No. Entonces, nosotros, los profesores, tenemos que hacer esa secuenciación por cursos de objetivos. De manera que cuando nosotros programemos, si vuestra programación didáctica es para tercero, para cuarto, para sexto o para primero, tenemos que poner los objetivos adecuados a ese curso, que nosotros no vamos a tener que inventar. Y ahora os digo cómo. Entonces, para que veáis, en la parte de piano, manejad muy bien este decreto, por favor. Tenemos primero objetivos, después contenidos, que están siempre redactados en infinitivo, porque ya lo sabéis, se redactan así, y al final de los instrumentos, al final, vienen los criterios de evaluación, que son creatividad y música, ya me lo he pasado. Criterios de evaluación, esto es. Unos criterios de evaluación comunes a todos los instrumentos. Por tanto, nosotros tendremos que evaluar... espérate, estoy en complemento pianístico. Esto es que me lo había pasado de largo. Criterios de evaluación de los instrumentos. Tendremos que evaluar también en base a estos criterios. Pero fijaos que estos criterios de evaluación son para todos, no son específicos de piano. Entonces, cuando nosotros en nuestra programación redactemos los criterios de evaluación, los vamos a tener que poner especificados para nuestra asignatura de piano. ¿De acuerdo? En el caso de que hagamos
programación para sexto, los objetivos serían todos, ¿no? Porque son... Claro, no es que sean todos, porque todos van a ser en todos los cursos. Lo que van a ser todos en el nivel más alto. Ahora os voy a enseñar un ejemplo. Por ejemplo, si, ahora lo vais a ver en la programación, si aquí decimos conocer las diversas, el primer objetivo de piano es conocer las diversas convenciones interpretativas, esto lo vamos a tener que hacer en primero también. Sin embargo, en primero diríamos introducir al alumno en las diversas convenciones interpretativas, tal, tal, tal. Y en sexto diríamos conocer e interpretar a la perfección, por ejemplo, las diversas convenciones interpretativas. Es decir, todo lo tenemos que trabajar en todos los cursos, pero en los primeros cursos será un nivel de iniciación, un nivel muy, digamos, básico, y en los últimos será el nivel más alto de dificultad. Desarrollo de la memoria, pues en primero o en segundo sería practicar o iniciarse en la práctica de la memoria, y en sexto será interpretar el repertorio propuesto de memoria. ¿Sabes? Dominar en conjunto la técnica de las posibilidades a tal, pues en primero será muy básico, aunque todo esto luego lo vamos a tener que desarrollar más. Estos objetivos siguen siendo muy generalistas. En primero será, pues, tomar conciencia del movimiento de rotación de muñeca o de los distintos tipos de ataque. Y en sexto será utilizar a la perfección toda la gama de modos de ataque, desde el peso del brazo hasta el ataque digital de dedo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Lo vemos sobre la programación, que lo vais a ver más claro. Esto era el anexo. Esto lo cierro. Y la programación la tengo aquí. Bien, entonces, cuando nosotros nos pongamos a redactar adjetivos, vais a tener, siempre cuando en todo apartado de materias curriculares habrá una pequeña introducción de 2 líneas donde definimos qué es el objetivo en este caso, y a continuación la base legal. Es decir, recurrimos al decreto tal que establece cuáles son los objetivos. Y entonces ya ponemos aquí, primer nivel de objetivos. Y incido mucho en esto. Primer nivel, objetivos generales de las enseñanzas profesionales adaptados a la asignatura de piano. Y hago mucho hincapié en esto porque si luego vosotros cogéis por ahí materiales de programaciones didácticas colgadas de conservatorio, veréis que muchas veces lo que hacen es decir, los objetivos generales de las enseñanzas profesionales son pumba, tal, y lo que hacen es copiar los objetivos del decreto. Yo no quiero que nadie copie los objetivos del decreto. Prohibido. No se copian los objetivos del decreto, porque para eso están en el decreto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que realmente tiene sentido en una programación didáctica? Que nosotros cojamos esos objetivos, pero esos objetivos son generalistas para todos. Entonces decimos, ¿cómo yo desde la clase de piano voy a trabajar esos objetivos? Pues de la siguiente manera, adaptándolos. Entonces, ¿dónde? Por ejemplo, me remito al texto del decreto, para que lo veáis bien. Aquí está. Me voy al inicio, a los objetivos generales. Donde el decreto dice, como objetivo general, fomentar la audición de música y establecer conceptos estéticos propios que permitan fundamentar y desarrollar los criterios interpretativos individuales, yo digo, fomentar la audición de grandes pianistas y establecer conceptos estéticos que permitan fundamentar los criterios individuales. O sea, es prácticamente lo mismo, tiene que haber el mismo número de objetivos, básicamente, y demás, pero con esa pequeña adaptación, esta tontería de poner la palabra pianista ya es un objetivo adaptado. ¿Me entendéis? Entonces, vosotros ya podéis vender o ya podéis decir que habéis adaptado los objetivos generales del decreto para trabajarlos en la clase de vuestro instrumento. Entonces tenéis que tener este primer nivel de objetivos generales adaptados. No hace falta adaptarlos todos. Si alguno es interesante igual como está, pues lo dejáis igual. Pero la gran mayoría sí que lo tenéis que adaptar. Por ejemplo, no sé, desarrollar el segundo puede ser bastante generalista si se puede entender que se puede trabajar bien desde piano. Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y enriquecimiento personal. Pues no sé si está adaptado o no. Desarrollar, ¿ves? Este está tal cual, por ejemplo, porque está así. Sin embargo, el tercero, analizar y valorar la evolución de los estilos en la literatura pianística, por ejemplo, ya está adaptado. Pues tendréis que hacer este trabajo, ¿de acuerdo?
El siguiente punto, exactamente lo mismo, el siguiente nivel de objetivos, pero con los objetivos específicos. Cogemos los objetivos específicos del decreto y tacatá. Copiados, no, adaptados. Entonces, por ejemplo, el objetivo B, pues aquí, ¿cuál ha sido la adaptación? Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, su aplicación al piano y su evolución a lo largo de la historia. Entonces, tú, como profe de piano, este segundo objetivo específico que dice conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, funciones, tal, tú ya has dicho que vas a hacer esto, pero relativo a la literatura pianística, a los compositores de piano. En aquello que tiene que ver la utilización del oído interno, pues el oído interno es igual para todos, pero cuidado porque nosotros, por ejemplo, no tenemos que trabajar la afinación en piano, porque nuestros chavales no afinan. Entonces, aquí, ¿cuál sería la adaptación? Pues eliminarlo de la afinación. Utilizar el oído interno como base de la audición armónica interpretación. Porque nosotros sí que tenemos que trabajar la audición armónica, la audición polifónica, estas cuestiones. ¿Lo vais entendiendo? No es preciso, no es necesario que estén todos, tampoco, que aparezca hasta la N. Si hay algunos, por ejemplo, que los podéis agrupar, pues podéis, por ejemplo, hablar de adquirir autonomía personal y consolidar hábitos de estudio adecuados y continuados. Por decir alguno. Yo no soy, o sea, a mí no me molesta, ¿eh? Yo creo que a mí me gusta más que si hablamos de objetivos específicos adaptados aparezcan tal cual adaptados, pero esto en función de la paginación lo vais a tener que modificar. Si vais fatal de páginas y no os cabe un desglose tan amplio de objetivos, pues nada, podéis agrupar algunos y no pasa nada. No pasa nada porque no estamos diciendo que estamos copiando los objetivos de decreto, sino que estamos diciendo que los vamos a adaptar. Entonces puede que haya algunos que en esa adaptación para nuestra asignatura tengan menos importancia como objetivo suelto y los queramos agrupar. Entonces está perfectamente justificado. Y fijaos, ¿qué pongo aquí a nota a pie de página? Aquí sí que digo, los objetivos del decreto y la relación con el resto de elementos del currículo aparecen en el anexo 1. Entonces yo sí que cojo y hago un anexo donde copio y pego de manera literal los elementos curriculares del decreto. Y os enseño este ejemplo de anexo. Voy al anexo 1, atrás, programación didáctica, anexo 1. Y ese anexo le llamo elementos curriculares, por ejemplo. Y entonces aquí sí que cito objetivos generales de las enseñanzas. Y aquí hago un copia y pega. Perfecto. ¿Para qué sentido tiene esto tener una programación? Pues es muy útil. Si tú quieres ver en realidad cuáles son los objetivos que fija el decreto, no hace falta que te vayas a buscar el decreto en Internet. Los tienes a mano en la programación didáctica. Los objetivos específicos, ¿cuáles son? Los objetivos de piano que hemos visto anexo 1 en instrumentos, ¿os acordáis? Pues aquí están tal cual. Las competencias y el resto de elementos curriculares, competencias, contenidos, metodología de la LOCSE y criterios de evaluación. Lo mismo, copiado todo del anexo 1 de instrumento. No es, ya os digo que no es obligatorio que lo hagáis, pero no está mal tener un anexo con elementos curriculares. Es una idea para que podáis tener un anexo. Y después lo que queda muy bien es que hagáis algún tipo de cuadro de relación de elementos del currículo. Es decir, ¿en qué consiste esto? Pues cogemos los objetivos generales, los nuestros, los que nosotros hemos adaptado, los pones aquí, no pones todo, pones solo de qué va. Entonces los relacionas, dices, por ejemplo, el objetivo general de primero que habla de la formación estética, de la importancia de la técnica, de la historia, no sé qué, ¿con qué otros elementos del currículo tiene que ver? Pues con los objetivos específicos con el segundo. Con los contenidos, que no tiene por qué tener esta división, luego explico los contenidos, con los contenidos 1, 2, 5, 7 tal. Y con los criterios de evaluación 2, 3 tal. Porque, por ejemplo, el criterio de evaluación 2 habla de la importancia de evaluar las cuestiones técnicas. Y el criterio de evaluación 9 habla de la cuestión de la interpretación histórica, por ejemplo. Entonces, se trata de todos aquellos elementos del currículo que tengan que ver con un objetivo, pues los pones ahí. Esto a nivel práctico sirve para ver en un golpe visual que todos los elementos del currículo están relacionados entre sí, que es como tiene que estar.
Y esto, aunque quizás para nosotros nos lo veamos un poco tonto, un poco carente de sentido, en el lenguaje pedagógico es lo más. O sea, todo el mundo se muere por hacer cuadros de relación de elementos curriculares. Es como muy moderno, como muy pedagógico y como muy vanguardista. Entonces os recomiendo que hagáis este tipo de cuadrito, no así. Incluso os digo que no, si podéis meterlo dentro de la programación de la didáctica, porque vais bien de páginas, lo metáis en la programación, no en un anexo. ¿Vale? En este anexo de elementos curriculares, además, yo había puesto un cuadro con la carga lectiva de las asignaturas, que esto también es muy práctico, es documentación para tener a mano. Si se supone que la programación es un texto que vamos a tener siempre a mano, pues nos interesa aquí tener programación que sea, o sea, elementos que sea muy cómodo tener a mano. Entonces, en un momento dado dices, oye, ¿qué asignaturas tiene un chaval de tercero que no me acuerdo? Pues sabes que tiene cámara, tiene 2 horas de armonía y 2 horas de coro, por ejemplo. Es muy práctico. Bien, entonces, sigo con el tema de la programación y ahora os voy a enseñar esto. Pero, y aquí ya sí lo digo muy bien. Esta programación la he hecho así para que la gente pueda tener un ejemplo de cómo están secuenciados los objetivos. Pero aquí, ¿qué he hecho yo? Pues poner lo que sería esa relación de objetivos propios de la asignatura de piano, específicos de la asignatura de piano, por cursos. Pero vosotros no tenéis que poner todos los cursos. Vosotros solo tendréis que poner el de primero, el de segundo, el del curso al que hacéis la programación didáctica. ¿Lo entendéis? Que nadie se confunda viendo esta programación y se ponga a meter contenidos, o sea, objetivos de todos los cursos. No. Aquí, por ejemplo, si uno hace primero, pues se vendría y haría una relación de objetivos basados en esos que establece el decreto para piano, pero graduados, como os estaba comentando antes, al curso primero. Entonces, podéis ver aquí. Conocer las pautas de ornamentación y las características rítmicas de las distintas épocas. Aquí decimos conocer, que es como muy básico. Trabajar la memoria desde pequeños fragmentos a piezas sencillas. Practicar la lectura vista y la improvisación a un nivel básico. Todo así. Conocer los principios básicos de digitación, pedalización, fraseo y dinámicas. Pero conocer. Luego nos vamos a sexto para que veáis la diferencia. Y aquí ya dice, por ejemplo, el mismo objetivo habla de construir el repertorio sobre decisiones autónomas en materia de digitación, pedalización, fraseo y dinámicas, que es como lo más difícil de todo. Desarrollar las diferentes funciones motoras de dedos, mano, antebrazo y brazo partiendo de las diferentes articulaciones, rodillas, muñeca, codo y hombro. Interpretar obras de distintas épocas en unos diferentes estilos. En fin, bucead por ahí y veréis tipos de graduación de objetivos para distintos cursos. ¿Cuántos objetivos está bien? Pues aquí cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, algo así, 7, 8, 10 objetivos donde se especifiquen. Eso sí que os lo quiero decir, o sea, está al loro, que tengan, como os explicaba ayer, coherencia con lo que establece el decreto. Si el decreto no habla de, como decía ayer, del repertorio de los compositores hindú del siglo XX, que nadie ponga como un objetivo que el chaval tiene que tocar el repertorio hindú del siglo XX, porque te la tiran para atrás. ¿De acuerdo? Desarrollad las cuestiones que establece el decreto, pero no os inventéis cosas que no estén ahí. El decreto es bastante escueto, podéis hablar de todas las cuestiones técnicas, interpretativas, de estudio personal, de tal, todo eso sí, pero no os inventéis cosas que sean disparates, no tengan nada que ver directamente con la especialidad. Bien, hasta ahí objetivos. ¿Todo el mundo claro que tiene que haber 3 niveles de objetivos? Generales adaptados, específicos adaptados y objetivos, los de piano, concretos ya para el curso al que hacéis la programación didáctica. Objetivos para cuarto de enseñanzas profesionales de piano. Y los ponéis. Ahora vamos con el apartado de competencias. Fijaos que, y aquí os digo mucho, os voy a abrir un texto distinto aquí. A ver, espérate, a ver si lo... Dejadme que deje de compartir la pantalla un momento para que lo busque bien, que si no, como tenemos un poco de ordenador. Yo tengo esto.
cuestión. ¿Tenéis todo más o menos claro que Sí. entrar al Dropbox? Ay, que lo he puesto mal. Vale. Aquí tengo esto. Este texto lo voy a colgar en breve en la plataforma, no lo he colgado todavía, porque normalmente iba por, por otra línea, pero creo que esta es mejor. Os habló el otro día de competencias también Manolo, ¿verdad? Cuando visteis las cuestiones de teoría curricular, si no me equivoco. Os habló de lo que era os habló de lo que era una competencia y demás. Vale, nadie responde, o sea que... Sí. Ah, sí, vale. Sí, No, es que es una cuestión muy importante. Es una cuestión importante que quiero asegurarme de que todos la tenéis claras. Bien. Fijaos que hasta el momento, en nuestras enseñanzas, no se ha hablado, en las enseñanzas artísticas no se ha hablado de manera expresa de competencias básicas o competencias clave. Pero sí que es cierto que nosotros estamos regulados por la Ley Orgánica de Educación, y ahora por la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, donde sí que habla todo el tiempo en términos de competencias. Tanto es así, vamos, que no solo la Ley Orgánica habla de competencias, sino que el discurso pedagógico general de la Unión Europea, que es quien ha instado a los países a que en sus leyes de educación hablen de competencias, pues exige que todos los niveles y toda la etapa educativa, vamos, digamos que la reflexión pedagógica ha pasado del enfoque por objetivos y contenidos al enfoque por competencias. Esto viene a ser algo así como que quieren que las enseñanzas dejen de ser, por decirlo de alguna manera, más memorísticas o más conceptuales para que pasen a ser más aplicadas, más prácticas. Y que los chavales tienen que aprender a hacer cosas, no a interiorizar conceptos o demás, sino a ser competentes en el desarrollo de ciertas actitudes. Entonces, nosotros tenemos que hablar sí o sí de competencias en la programación porque además la Consellería de Educación ha dicho de manera expresa que se tiene que hablar de competencias y que van a dar instrucciones expresas a los tribunales para que valoren aquellas programaciones que tengan incluidas las cuestiones competenciales. Si recordáis el texto de la convocatoria, en el anexo 2, donde habla del tipo de programación que tenemos, vamos, de los elementos que tiene que incluir cada programación didáctica, ¿dónde está el nuestro? Aquí, profesores de música y artes escénicas. Dice que además de los objetivos generales y específicos, que es lo que os he comentado, aparte hay que hablar de competencias profesionales, personales y o sociales. Bien, entonces, normalmente yo aquí recomiendo varias cosas. O por una parte, que se agrupe o que se hable de competencias agrupadas en tres partes, agrupadas en ámbitos relativos a la interpretación, en ámbitos relativos a la expresión artística y a las cuestiones técnicas y en ámbitos relativos a lo que tiene que ver con las cuestiones actitudinales y cuestiones del estudio, o bien que se siga este documento que es el que os enseño ahora. ¿Dónde estás? Aquí está. Estas son una serie de competencias que han definido en un conservatorio de aquí, que es de Valencia, el Conservatorio de la Vall d'Uixó, y que son ahora mismo con las que está trabajando la Consellería de Educación. Entonces, para no patinar, yo os recomiendo que os baséis en este texto. Y cuando habléis de competencias, metáis una relación de competencias similar a esta. Ellos han definido 10 competencias. Sabéis que la Ley Orgánica de Educación establece 7
competencias que se llaman competencias clave, antes eran competencias básicas, ahora se llaman competencias clave, y que se supone que nosotros desde nuestras enseñanzas también tenemos que contribuir a que se alcancen, ¿no? Que se adquieran. Sin embargo, la convocatoria va más allá y habla de unas competencias específicas de nuestras enseñanzas. Pues leed este texto y definid unas competencias de este estilo. Lo mismo, no copiéis esto tal cual, cambiad un poco el nombre y demás, aunque este documento es público, ¿eh? Este documento se supone que cualquiera lo puede usar, el conservatorio lo ha hecho público, la consellería lo ha hecho público, y por tanto no sería nada del otro mundo que alguien ponga las 10 competencias tal cual y diga que va a hablar incluso de estas competencias citando que han partido de un grupo de trabajo en el que han participado profesores de conservatorio de la Comunidad Valenciana. No estaría mal, de hecho estaría muy bien también, ¿eh? Queda como que estáis un poco al día de la actualidad pedagógica de los conservatorios y demás. Entonces, en este apartado de competencias, yo pasaría un poco, según cómo vayáis de paginación. Si os cabe, si vais bien de páginas, podéis hablar de 2 niveles de competencias. El nivel de competencias básicas o competencias clave, mejor competencias clave que competencias básicas, que es lo que se lleva ahora, y decir que vosotros desde vuestras enseñanzas vais a colaborar o vais a contribuir a que los alumnos adquieran estas competencias, y después hablar de competencias específicas de las enseñanzas profesionales y hablaríais de este documento que yo voy a colgar en la plataforma, que os enseño ahora, ¿vale? Y sería nombrar pues la competencia, y esto es extensísimo. En la programación no os cabe más que 1 línea o 2 líneas por competencia, ¿eh? Porque vamos fatal de páginas con todo lo que tenemos que meter. Entonces, hablar de competencias diciendo en un párrafo la importancia de que desde nuestras enseñanzas contribuyamos a las competencias clave que establece la LOMCE, y que después que vamos a tratar también que desde nuestras enseñanzas vamos a tratar una serie de competencias específicas de las enseñanzas artísticas, que son las que enumeramos a continuación. Y enumeráis estas con 2 líneas de explicación cada una. Y ya sabéis que si no estas, podéis reducirlas a 8 competencias, 7, 8, está bien. Y hacer una pequeña reelaboración de esto. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendría que haber en el apartado de competencias de la programación didáctica. ¿Todo el mundo lo tiene claro? Sí. Es muy importante, ¿eh? Y os vais a marcar un tanto, bueno, porque a ver, entiendo que ahora ya todo el mundo va a hablar de competencias porque lo establece la convocatoria, pero yo antes de que se vea la convocatoria siempre decía, importante las competencias, y la gente me decía, a ver, pero si las competencias no están reguladas en nuestro Real Decreto, digo, es cierto, pero el discurso pedagógico va por ahí, no se puede obviar, hay que hablar de competencias de ventaja. Fíjate, al final la convocatoria me ha dado la razón. Pues sobre esto os quería llamar la atención. Sigo adelante ya. Después de hablar de competencias, por favor, cuando habléis de competencias clave, no os fijéis en estas que están en esta programación, porque estas están hechas sobre la LOE y las competencias clave de la LOMCE han variado un poquito. Hacedlas sobre las que están puestas aquí en la plataforma. Si os fijáis aquí en la plataforma, hay una... ¿Dónde está colgado? Programación. Principios pedagógicos, la programación didáctica. Hay una presentación que os quiero decir exactamente cuál es. A ver, las enseñanzas artísticas. Esto es normativa. Creo que está aquí, en el documento de la programación didáctica, ¿vale? Donde habla de las competencias que establece, las competencias clave que establece la ley orgánica. De todas maneras, esto es tan fácil como que vengáis aquí a Google y pongáis competencias clave. Y aquí os salen, pues en cualquier página que tengáis, aquí os salen las competencias clave, ¿de acuerdo?
son estas y nada, se trata de que las expliquéis un poquito con una línea. Las 7 competencias de clave de la LOMCE explicadas en infografías. Pues bien, pues veis esto. Es decir, tal como establece la legislación o la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, nuestras enseñanzas también contribuirán a que los alumnos adquieran las competencias clave, que son las siguientes. ¡Bumba! 7. Entonces explicáis. Ponéis, por ejemplo, competencia en comunicación lingüística. ¿Cómo nosotros contribuiríamos? Pues trabajando con los alumnos todo aquello que tiene que ver con el vocabulario específico de la música y la buena expresión lingüística, por ejemplo. ¿Cómo contribuimos nosotros a la competencia matemática y la ciencia en tecnología? Pues todas las cuestiones rítmicas, el trabajo de todas las cuestiones rítmicas tiene que ver con cuestiones numéricas y con cuestiones matemáticas, y además lo que tiene que ver con ciencia y tecnología guarda relación con todo aquello que tiene que ver con la técnica, el conocimiento de la fisiología de los elementos que intervienen en la interpretación del piano, también con la mecánica y la construcción del instrumento. Esto, 2 frases. Competencia digital, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues nosotros vamos a intentar integrar en la medida posible las TIC, que son las tecnologías de la comunicación, de la información y la comunicación, en el trabajo del aula, pidiéndole al alumno pues que busque por internet, que vea vídeos en YouTube, lo que sea. Así, ¿de acuerdo? Explicaríamos un poco. Desde luego que a la que más contribuimos es a la de las expresiones culturales, porque nosotros somos en sí una manifestación cultural, artística, etcétera. Entonces, pues esta es la que más trabajamos. Pero de todas maneras tenemos que contribuir a la adquisición de todas ellas. Y con una línea os ventiláis esto en la programación. No sé si voy un poco rápido, me da la sensación que si os perdéis o necesitáis que repita algo, me lo decís, ¿eh? Si no, yo hago marcha. Que yo cojo la directa y no paro. Bien. Después ya entraríamos en el bloque de contenidos. ¿Qué poner ahí en contenidos? Pues lo mismo, una pequeña introducción sobre qué es un contenido y después nosotros solemos hacer una clasificación por bloques de contenido. Pero no me gusta nada esta clasificación en conceptuales, procedimentales y actitudinales, es muy antigua. Es una clasificación muy LOCSE y ya no se lleva a nada, ¿no? Es como los pantalones de campanas, o sea, no te los pongas. Pues no dividas los contenidos en conceptuales, procedimentales y actitudinales. Divide en bloques, eso sí, podéis dividir en 3, 4, 5 bloques, me da igual, pero sí que podéis, los típicos bloques que más se llevan ahora, pues cuestiones relativas a la interpretación o contenidos relacionados con la interpretación, contenidos relacionados con las cuestiones técnicas, contenidos relacionados con aspectos transversales como la interpretación en público, la memoria, la práctica de la lectura vista, contenidos relacionados con la autonomía personal, pues la actitud del alumno, el trabajo en casa, la planificación del estudio, el interés, todas estas cuestiones, ¿vale? Sabréis vosotros sacar algún bloque de contenidos, o sea, clasificar las cuestiones que queráis trabajar en bloques de contenidos. Y aquí os digo lo mismo. En esta programación aparecen secuenciados por cursos para que veáis un poco esa graduación, pero vosotros tendréis que especificar simplemente aquellos del curso al que va destinado vuestra programación. La base de estos contenidos son los contenidos que establece el decreto, ¿os acordáis? Que hemos visto en el anexo del decreto, en la parte de piano, no me acuerdo en qué página estaba, por paro, pero en fin, donde en piano, aquí en estética música, pues piano pone objetivos y contenidos, y pone la serie de contenidos que hay que trabajar. Yo sí que os digo que en contenidos a mí me gusta que haya una mayor profusión. Os lo digo porque el decreto es bastante escueto en contenidos. Hay bastante, pero no os sepa mal meter, aquí hay 11, 20 contenidos, está bien, 15, 20. He corregido programaciones con 50 contenidos, que quería tirarme por la ventana después de leerlos todos. Pero digo, está muy bien. O sea, si están bien traídos y realmente ves que hay un proceso de elaboración y que no es algo vacío, me parece bien. He visto desde división de contenidos en 3 bloques, interpretación técnica y cuestiones actitudinales, hasta divisiones de 7 u 8 bloques, porque hablaban de un bloque, por ejemplo, la digitación, un bloque, el pedal, o sea, bloques muy, muy, muy cerrados, y luego había como 7 u 8 objetivos dentro de cada bloque.
Pues que si el pedal, ahí podéis graduar todo lo que queráis, ¿no? El uso, los distintos usos de pedal, el pedal de resonancia, el pedal una corda, el uso del pedal en el repertorio barroco, el uso del pedal. Entonces, esto depende muy mucho del curso al que vaya, cuanto más arriba el curso, más profusión, y luego también, pues, del nivel de, vamos, de lo exhaustivo que quiera ser uno. No hace falta ese nivel de profusión, pero sí que hace falta que no sea una relación y punto de 10 contenidos, sino que haya una buena clasificación en bloques. Cada bloque pues puede tener pues 8, 10, 9, está bien, porque así ves que ha habido una elaboración, un trabajo de elaboración de los elementos que se tienen que trabajar en la clase, ¿de acuerdo? Ahora, os pueden dar mucha idea de esto las programaciones que hay colgadas en Internet. Bajaos programaciones de Internet de piano, de muchos conservatorios. Normalmente son una patata, no os fijéis para nada en la estructura y en lo que lleva, pero sí que os podéis fijar en dos cosas. En el desglose de objetivos y contenidos, porque siempre os pueden dar ideas, y después en el repertorio orientativo, para no patinar en la cuestión de repertorio. En eso sí que va bien. ¿Sabéis? Para tener una idea de más o menos por dónde anda el nivel de cada curso, sobre todo la gente que a lo mejor no habéis dado clase y decís, ay, ¿qué hago? ¿La primera balada de Chopin en sol menor la pongo en sexto o es en una obra de superior? O al Beni no sé qué, pongo cosas de Iberia en sexto o tal. O esta cosa más intermedia, los valses de Chopin, del vals de no sé qué, que lo pongo en cuarto o en quinto. Pues esto os puede dar ideas. ¿Eh? ¿Alguien me ha dicho algo? No. Vale, es que me ha parecido oír algo por ahí. Bien, pues este sería el apartado de contenidos. Fijaos que yo sí que os recomiendo también que los contenidos los numeréis, porque en el decreto aparecen puestos así todos de tireretas y sin numeración, pero como luego queda muy bien hacer los cuadritos estos, como hemos hablado antes, si no los numeráis no podéis hacer los cuadritos. Entonces, también un buen patrón para hacer, un buen patrón, no, el patrón básico, digamos, para redactar los contenidos son los objetivos. O sea, no podéis, los contenidos se supone que desarrollan aquello que tienen que trabajar los objetivos, ¿no? El objetivo es la idea que quieres conseguir, aquello que quieres, la meta que quieres alcanzar, y el objetivo es, el contenido, perdón, es el medio a través del cual lo vas a alcanzar. Entonces, si tú has hablado de interpretar repertorio de los distintos tal, pues los objetivos tienen que ser el repertorio de el repertorio barroco, el repertorio clásico, en fin, por decirlo grosso modo. Yo quiero decir que no se os quede ningún objetivo que hayáis puesto que no esté emparejado o relacionado con contenidos. ¿Me entendéis? Si habéis puesto que vais a trabajar la audición de grandes intérpretes, en contenidos tenéis que poner cosas relativas a la audición de intérpretes. No podéis dejar vacío eso. Eso lo vais a ver muy bien cuando hagáis el cuadro de relación. Cuando hayáis el cuadro de relación, si de repente ves un objetivo que no lo puedes relacionar con ningún contenido, alarma, alerta. Ahí tienes que inventarte contenidos que tengan que ver con eso. De manera que todos los cuadros se queden equilibrados con un buen número de contenidos, ¿de acuerdo? Bien, seguimos adelante. En metodología, ¿qué ponemos? Pues también Manolo os habló el otro día de cuestiones metodológicas y demás. Entonces yo, para ir muy al grano, os cuento qué poner. Pues en principio, una pincelada de cuál es la base sobre la que se basa nuestra pedagogía, en concreto nuestra metodología. Pues ya sabéis que estamos, aunque lo del constructivismo está ya también un poco pasando de moda, pero seguimos siendo muy constructivistas en la concepción, y esta nueva pedagogía, toda derivada de la escuela nueva de principios de los años 20, de los principios del siglo XX, perdón, años 20 y 30 sobre todo, pues sigue estando muy vigente. Por desgracia, decimos nuevas metodologías a las metodologías de 1910 y 1920. Pues siguen siendo nuevas, porque es que no han llegado a aplicarse, es que se han quedado, todos estamos hartos de oír hablar de Willems, de Martenot, de todo esto, de Suzuki, pero siguen siendo nuevas pedagogías, no nos engañemos, porque nosotros seguimos enseñando como en el siglo XIX, en la mayor parte de los casos. O sea. Bien, entonces, una pincelada, leer esta introducción para que podáis ver un poco qué idea. Pero sobre todo lo que es muy importante en metodología es que
citéis muchos conceptos aunque no os dé tiempo a explicarlos. Esta técnica de que os hablaba antes. Hablad de aprendizaje significativo, hablad de la importancia de la autonomía en el aprendizaje, hablad de la independencia en el estudio, hablad de la significatividad del aprendizaje, hablad de todo esto. No vais a tener tiempo de desarrollarlo, pero solo con que lo pongáis eso, y además lo pongáis en negrita, que esta es otra cuestión que os quiero decir, resaltad a lo largo del texto de la programación palabras en negrita porque no nos engañamos, vuestra programación no se la va a leer ni el tato de los que están en el tribunal. Siento decepcionaros si alguien creía que iba a poner una redacción súper bonita y se la iban a leer. No se la van a leer. Van a ver vuestro índice. Por tanto, el índice sí que quiero incidiros mucho en que sea un índice donde aparezca todo muy bien relacionado. Habéis visto el índice que he puesto aquí al principio, que es muy profuso. No os paséis, no me pongáis 3 páginas de índice, pero sí que una página, al menos 2 páginas de índice, donde aparece todo muy bien relacionado porque el cuerpo de la programación no lo van a leer, lo van a ojear y en el índice sí que se detiene siempre. Entonces en el índice por eso tiene que aparecer muy bien establecido todos los apartados que aparecen en la convocatoria y además todos aquellos que queráis meter que creáis que son importantes, como la tutoría de la que hablamos y todo eso. Por tanto, un buen índice es la clave, es muy importante. Y dentro del texto, pues haced cosas como esta. Lo que pasa es que aquí no se aprecia muy bien. No hagáis parrafadas largas, párrafos cortitos y en cada párrafo hay negritas. Lo que pasa es que no se aprecia bien, no sé por qué. Conocimientos previos, tal, autonomía, independencia, negritas porque cuando uno ojea la página, la vista va ahí, ¿no? Entonces, conducid vosotros la vista de vuestro tribunal a las palabras clave. Porque luego da igual que se lean una definición o lo que tú crees que es la autonomía o cómo crees que se trabaja la autonomía. Pero si tú has hablado de autonomía en el aprendizaje, ahí está, y lo va a ver, está en negrita, ¿vale? Entonces es importante en metodología citar los principios metodológicos. Esto sí que es más sota caballo rey. Aquí no hay mucho que inventar porque los principios son principios de la pedagogía general. Los citáis un poco. Podéis cambiar algunos para que no todos tengáis los mismos. Meted en Google también principios pedagógicos y os sale un poco de todo, pero más o menos por aquí van los tiros. Recursos y estrategias didácticas también tenéis que citarlos, que los recursos y estrategias didácticas, digamos que los principios pedagógicos tienen un carácter generalista y sirven para... hablan de cómo aprende el ser humano en general en cualquier tipo de disciplina, y los recursos y estrategias didácticas es como mucho más aplicado a cada una. Por ejemplo, las estrategias didácticas en clase de matemáticas no tienen nada que ver con las estrategias didácticas en clase de piano, porque las estrategias didácticas no tienen que ver en cómo aprende el sujeto en general, sino en qué va a hacer el profesor para captar la atención del alumno, para motivarlo. Entonces aquí hay una serie, pues la estimulación del alumno, el uso de refuerzos positivos, algunos que sí que son generales, ¿no? Pero hay otros que no. Entonces, hablar de recursos didácticos o estrategias didácticas. Y luego, este es un apartado que a mí me encanta muchísimo por la importancia que tiene y que es el típico apartado que es peligro de que la gente plagie. O sea, me refiero a vosotros cuando digo la gente. No, es broma. Como os decía antes, es muy importante que la programación la vayáis llevando a vuestro terreno. Al terreno del piano, al terreno del conservatorio, Entonces, cuando hablamos de metodología en general, parece que todo queda como muy de la pedagogía en abstracto, y hacer un apartado de estas características no lo va a tener nadie o muy poca gente que se le ocurra, y es como dar en el clavo de la metodología aplicada a la enseñanza del piano a más no poder. Entonces, hacer algo así, os lo recomiendo, leedlo un poco con detalle, cambiarle el título, no pongáis orientaciones metodológicas pianísticas, no pongáis estos mismos apartados, pero sí inventar una serie de, de estrategias didácticas o algo así que nosotros aplicaríamos en la clase de piano. De manera que cuando vosotros expongáis esto delante del tribunal, pues quedéis no solo dando principios pedagógicos en general, sino hablando de maneras muy concretas, muy precisas, que sean novedosas, que sean atractivas de qué vais a hacer en vuestra clase de piano. Para que al final el tribunal se quede con la imagen
de lo que tiene que ser, ¿no? De que tenéis un buen perfil docente, que sois unos profesores pues con ideas vanguardistas, ¿no? Ágiles, interesantes. Pues aquí esto es un poco lo de siempre, lo que todos sabemos, ¿no? Pero parece que nunca se pone por escrito. La importancia de trabajar el análisis y la memoria en clase, la importancia que tiene el análisis técnico para construir una interpretación, la importancia de trabajar el tiempo, la técnica y la interpretación, la cuestión de trabajar la diferenciación de estilos mediante las audiciones, autonomía de criterios de estudio, fomentar el criterio personal, la importancia de tocar desde el principio bien y no tocar sucio, la importancia de practicar siempre la actuación en público. Claro, cuando esto escucha el tribunal está escuchado que le hables de metodología y le hables de todo esto, de los principios pedagógicos de siempre. Entonces, cuando tú le dices, no, ahora te voy a hablar de metodología del piano, se quedan como, Dios, ¿qué es esto? ¿Metodología del piano? ¿Esto es nuevo? Pues sí, es nuevo. No es nuevo porque lo hacemos a diario, pero no está publicado, no está no sé qué. Entonces, son cosas que llaman la atención. Os recomiendo que aquí sí que os esmeréis un poquito y os guardéis páginas para poder luciros en un trocitas. Y después en metodología, como no, pues hablar un poco de actividades, aunque el desarrollo de las actividades irán dentro de cada unidad didáctica, pero sí que hablar un poquito de actividades. Aquí lo mismo que en el resto de elementos curriculares, digo que ampliamos la cuestión de la metodología en el anexo. En fin, ahí ya como queráis. Lo de la metodología en el anexo, muy voluntario, porque es cierto que el decreto no habla de principios metodológicos en ningún momento. Sí que establece líneas pedagógicas, metodológicas, en esa introducción que os he dicho de los instrumentos, habla de esa nueva manera de enseñar un poco. Leedlo para tener ese bagaje que os va a venir muy bien, pero no hace falta que, o sea, no aparece en ningún momento una serie de principios metodológicos en los cuales os tengáis que basar. El siguiente apartado es el de las unidades didácticas, que hay una pequeña introducción, leedla de lo que van a ser y después viene el desarrollo de cada unidad didáctica. Pero aquí no me voy a meter hoy porque la próxima sesión vamos a hablar de unidades didácticas, ¿de acuerdo? Así que saltamos este apartado. Además, hay ligeros cambios respecto a las unidades didácticas. Para que veáis, esto es un ejemplo de una unidad didáctica, pero súper resumida, súper extra resumida. Pero no me detengo en esto porque aquí hay material para pararnos por entero un día. Esto es una temporalización de las unidades didácticas así en cuadrito, que también el próximo día os comentaré, ¿de acuerdo? Me queda bien que a lo largo del texto de la programación pues hay algún cuadrito así, con colores, un cuadro sinóptico, cuestiones que llamen un poco la atención, ¿no? Y que rompan la monotonía del texto corrido, que es muy gris. Permitidme que antes que os hable de repertorio y de atención a la diversidad me vaya un poco a la cuestión de evaluación, que es otro de los elementos curriculares importantes, y aquí, bueno, pues más de lo mismo. Habría que hablar un poquito de evaluación, una pequeña introducción, pues cómo es de importante la evaluación y demás. Leed esto para tener ideas de cómo entrar en el apartado de evaluación. Y después hay que definir algunas cuestiones, claro. Las cuestiones que hay que definir, esto es muy de teoría curricular, pero no está de más que lo pongáis, ¿no? Pues, ¿hacia dónde dirigimos la evaluación? Pues el objeto, la modalidad, agente, esto es muy de teoría, pero hay que poner algo así. Y después tenemos que hablar de los procedimientos e instrumentos de evaluación, porque además el apartado que pone en la convocatoria creo que habla de procedimientos de evaluación o algo así, no recuerdo bien. ¿Cuáles son los procedimientos y los instrumentos de evaluación? Pues son los medios que nosotros utilizamos para evaluar. En esta programación está muy escueto y yo aquí sí que recomiendo ya que se vaya un poco más allá, porque hoy en día ya hay muchos procedimientos y muchos instrumentos de evaluación. Fijaos que el gran problema de nuestra evaluación, de la evaluación de nuestras enseñanzas, es que son muy difíciles de objetivar, por decir de alguna manera. Son muy subjetivas, es muy de, el profesor me gusta o no me gusta, como se explicaba el otro día, ¿no? Y por eso hay una disparidad de niveles tan grande. Entonces nosotros tenemos que intentar diseñar una serie de procedimientos e instrumentos de evaluación que sean capaces de objetivar en la medida posible pues el proceso de evaluación. Entonces, aquí os voy a citar ahora una serie de ideas que podéis meter como instrumentos de evaluación. Instrumentos es, ¿con qué vamos a evaluar? Primero que nada, cuaderno de seguimiento en clase.
eso llamadlo como queráis, libreta de profesor, anotaciones, pero un registro de clase, como queráis, donde el profesor anota la evolución del alumno de cada día. ¿Por qué? Porque nuestra evaluación, por Dios, que nadie me ponga examen, que nadie ponga que el procedimiento de evaluar va a ser mediante examen, porque eso es de la pedagogía más antigua y más rancia que podemos recordar y que queda muy mal pedagógicamente. La evaluación tiene que estar siempre integrada, es absolutamente continua, y un profesor que está trabajando a día de manera individual con un alumno no necesita hacerle un examen para saber cómo está. O sea, un examen necesita hacer un profesor de filosofía que tiene una clase de secundaria con 40 alumnos que no se sabe ni el nombre y no sabe la evaluación que tiene, no sabe cómo van, entonces ni aún así, que cada vez está más lo de la evaluación integrada en secundaria también. Pero para un profesor que está trabajando como nosotros de manera individual con el alumno, ¿necesitas un examen de verdad para saber qué nivel tiene tu alumno? En absoluto. Lo que pasa es que nosotros llevamos arrastrando esta mentalidad tan antigua, tan de la pedagogía antigua del examen, donde antes pues te ibas a un tribunal donde no te conocía nadie, te decían toca y te juzgaban por cómo habías tocado una pieza en concreto, o 3, 4, las 4 piezas de un programa. Una evaluación absolutamente injusta porque tuvieras un mal día por lo que sea, o porque no habías podido estudiar durante esa semana, o porque estás malo, y te suspenden gente que no sabe nada de tu historia personal, de tu evolución, de tu interés ni de nada. Pues contra todo eso tenemos que ir. Tenemos que ir hacia que la evolución esté integrada y que sea el juicio de la evolución de cada día del alumno. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, ese registro de clase es absolutamente importante. Después, un sistema de rúbricas. Mirad por la web también, la rúbrica no es ni más ni menos que una especie de una cuadrícula donde nosotros pongamos los elementos que queremos evaluar. Os voy a enseñar alguna por aquí, donde nosotros pongamos los elementos que queremos evaluar y si el alumno los cumple o no. Por ejemplo, rúbrica de evaluación. Nosotros pondríamos, en lugar de esto, lo estáis viendo, ¿verdad? En la pantalla. Aquí pondríamos los elementos o los indicadores que vamos a evaluar en la rúbrica, lo podéis llamar indicadores, y aquí pondríais, por ejemplo, interpretación de las obras de repertorio, uso del pedal, no sé, lo que queráis evaluar, trabajo de la memoria, interés del alumno en clase, podéis poner todo. Esto aquí podéis poner 10, 12 apartados, lo que queráis. Todo cuestiones actitudinales, cuestiones de tocar todo. Y aquí, no insuficiente y tal, aquí normalmente podéis poner esto, o 1, 2, 3 y 4, o A, B, C, D, donde 1 es muy bajito y 4 es lo más alto. Si no queréis no poner de 1 a 4, porque parece que un 4 está suspendido, poner A, B, C o D. La A es el más bajito y la C, la D el más alto. Entonces nosotros iríamos ahí diciendo si el chaval lo consigue o no lo consigue. Y esa es un instrumento de evaluación que está pues también bastante de moda y que puede servir. Pues desde esto a lo clásico también de las grabaciones en clase, grabaciones en vídeo, todas estas cuestiones. Y procedimientos, instrumentos es lo que vamos a usar, Pues esto, como os digo, los cuadernos, tal, un portafolio. Un portafolio es una especie de documento donde nosotros anexamos toda la documentación que vamos teniendo del alumno, pues anexamos los registros de clase. El portafolio no es como una carpeta, pero no una carpeta física de papel. Es, pues imaginaos, una carpeta del ordenador donde además vais a anexar, además de los apuntes que tomáis en clase sobre el alumno, pues le ponéis grabaciones que el alumno hace en clase, la grabación de la audición que toca, y con todo eso construís un portafolio de documentación sobre el alumno, que os sirve, os da la información para evaluar. Os podéis hablar de un portafolio de evaluación. Y después los procedimientos son los medios. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues los procedimientos nuestros. El primero e imprescindible es la observación directa en clase, en cada una de las clases. Otra puede ser pues las entrevistas al alumno sobre cómo va el trabajo en casa. Otra puede ser cuestionarios de autoevaluación que le podemos pasar al alumno para que después de cuando toque cada obra rellene un cuestionario sobre cómo le ha ido la obra, si le ha gustado, qué dificultades ha tenido, qué dificultades no ha tenido. Otro procedimiento puede ser la participación en las audiciones. No le vamos a hacer examen, pero como sí creemos que es importante que toque en público, vamos a valorar también en cierta medida cómo hace esas interpretaciones en público. ¿De acuerdo?
Todo esto un poco. Y después tienen, bueno, aunque aquí está después, yo prefiero que lo pongáis antes que nada. Antes que estas cuestiones, los criterios de evaluación. Porque los criterios de evaluación son un elemento curricular. Entonces, os digo lo mismo que los objetivos y los contenidos. Adaptados a cada curso, yo aquí he puesto los 6 cursos para que veáis una gradación, pero vosotros solo pondríais los del curso para el cual hacéis la programa. ¿Vale? Entonces, yo aquí sí que recomendaría que pusierais primero la introducción y después los criterios de evaluación, que es lo curricular, digamos. Y después ya, en base a esos criterios, ¿qué procedimientos y qué instrumentos vas a usar para evaluar eso? Pues ya tus rúbricas, tu portafolio, lo que sea. Las grabaciones del alumno en clase, tal. Cuestionarios de autoevaluación. Y sí que os voy a poner el ejemplo de un anexo, porque va a quedar muy bien que todos estos documentos de evaluación de los que estamos hablando, estos cuadros, pongáis, aunque estén vacíos, los pongáis en un anexo y digas, anexo de documentos de evaluación. Y entonces, os voy a enseñar el anexo 5, aunque creo que aquí solo lo único que hay es un cuestionario, no hay más. No hay más. Pero aquí podéis poner, pues eso, cuestionarios, guías de autoevaluación. Aquí le daríamos al alumno, se supone, al final de cada unidad didáctica, después, le podríamos pasar una ficha como esta. ¿Está satisfecho con el trabajo? Tal. Esta la podéis. ¿Cómo me pueden ayudar las personas? ¿Cómo puedo solucionar los problemas que tengo? Es algo, parece muy tonto, pero es que la psicología de la persona humana es que es muy tonta. Es decir, solo con que escribamos aquello que sentimos o con que lo verbalicemos, ya estamos haciéndolo consciente y estamos enfrentando un problema. Entonces, muchas veces el problema de la evaluación y de la percepción que tenemos es que o no lo verbalizamos o no escribimos. Y algo tan simple como rellenar una ficha puede ser de una ayuda grandísima para el desbloqueo de un alumno. Cuando un alumno está sufriendo fracaso escolar, en el conservatorio o en el colegio o lo que sea. Entonces, este tipo de fichas ayudan muchísimo. Somos muy simples. Rellenamos una ficha y nos curamos. Es una reduccionista, pero... este tipo de fichas ayudan mucho, ¿vale? Entonces, aquí podríais poner otros, diseñar otro tipo. Esto está hecho por mí, esto no tiene ninguna historia. Pero las hay cientos de miles en Internet y... Lo digo porque lo suyo es que diseñéis vosotros algunas fichas de este tipo, pero si no, pues en Internet hay miles de ideas. Y esta en la programación que está colgada en la plataforma también está por ahí colgada. Pero aparte de las fichas me gusta mucho que diseñéis, pues por ejemplo, el otro día uno me enseñó hoja de registro de clase, y es tan sencillo como un folio en blanco donde ponía datos del alumno, observaciones del profesor, obras de repertorio que ha tocado y observaciones de la clase, lo que sea, algo así. Pues simplemente con la ficha en blanco esa ya es una ficha que metéis en el anexo. Y si ponéis 4 o 5 fichas en el anexo de evaluación, quedáis genial. Un cuadro con las rúbricas, con los criterios que vais a evaluar, los criterios de evaluación que habéis puesto para vuestro curso, pues esos mismos criterios aquí, en la columna esta, y aquí si lo cumple o no lo cumple del 1 al 4. ¿De acuerdo? Ponemos del 1 al 4, no ponemos 5 normalmente en las rúbricas porque si no el profesor no se moja. Porque si no siempre puntúa la 3, que no es ni bien ni mal, ni blanco ni negro, ni aprobado ni suspenso. Entonces, el que sea impar te obliga a tomar, porque el 2 equivaldría más o menos a un suspenso, a un no lo cumple, y el 3 equivaldría a un aprobado a un sí lo cumple. Entonces, normalmente por eso hacemos las rúbricas de 4 niveles de dificultad. ¿Vale? Entonces, cogeríais los criterios que ponéis ahí, y con ellos configuráis una rúbrica. Y la rúbrica o bien la ponéis aquí si vais bien de páginas porque queda súper interesante, o si no decís, aquí hemos hecho una rúbrica de evaluación basada en los criterios tal, que aparece en el anexo X. Y lo ponéis en anexo. ¿De acuerdo? Pues este sería el apartado de evaluación. Y el apartado de evaluación va a quedar tan bonito cuanto fichas y documentos de este tipo pongáis. Porque eso también es lo más novedoso de ahora. Dejadme que os diga también que tenemos que hablar de mínimos exigibles, con una pincelada lo mismo. Aquí he puesto mínimos exigibles de todos los cursos, pero vosotros tendréis que poner mínimos exigibles solo de vuestro curso.
Los mínimos exigibles es una cosa como bastante generalista, porque decir, si hacéis una rúbrica, en realidad tampoco hace falta mínimos exigibles, porque si ponéis los criterios de evaluación en una rúbrica, pues ya si no los cumples y está en el 2, pues está claro que que no llega al mínimo exigible, ¿no? Pero en fin, leer un poco esto y pues a lo mejor, no sé, si el chaval tiene que hacer 9 unidades didácticas, o sea, no, tiene que hacer 15 unidades didácticas durante el curso, pues mínimo exigible es que tenga una evaluación positiva al menos en 7 o en 8 de ellas. Por ejemplo, que haya tocado al menos una parte de las horas de repertorio, que haya llegado a alcanzar una serie de objetivos. Si queréis, habláis de eso. Y después, lo que sí que tendríais que introducir también son criterios de calificación. No sé si aquí no aparece. Pero los criterios de calificación también es porque nosotros tenemos que calificar de 0 a 10, de 1 a 10, mejor dicho. Por tanto, además de la rúbrica, pondréis un pequeño apartadito, así como aquí pone criterios de tal, de recuperación, pues criterios de calificación. Pues que tenga una evaluación positiva en las rúbricas, o no solo de las rúbricas, en general, o no sé, es que pensad ahí vosotros cómo meteríais criterios de calificación. Decir que si no tiene evaluación positiva en la mayor parte de las unidades didácticas trabajadas en ese trimestre, pues va a tener una calificación de menos T5, cuando la calificación global de todos los mecanismos de evaluación sea positiva, pues le pones un 5, un 6, un 7. Cuando sea excelente, pues un 8, 9, 10. Son dos líneas, nada, es salir del paso. Simplemente con que se vea hay criterios de calificación ya cuenta. ¿De acuerdo? Y después, esto sí que es importante también, lo de criterios de recuperación y ampliación. Aquí podéis poner una pincelada general, como lo que aparece aquí, y después lo que sí que será importante es que cada unidad didáctica tenga sus propias actividades de recuperación y ampliación. ¿Por qué? Porque esto va a ser adaptarnos a las necesidades de cada alumno. Entonces, esto os doy dos opciones. O bien meterlo aquí en evaluación, que tiene mucho sentido porque es recuperación, o bien meterlo en el apartado de atención a la diversidad. ¿Vale? Es el de la adecuación al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Ahí también. Me da igual, para que haya variedad de programaciones, quien quiera que lo meta aquí, quien quiera que lo meta en el apartado de atención a la diversidad. Y os diré ahora el otro apartado, que es el de atención a la diversidad. A ver, aquí estamos. En realidad la convocatoria no lo llama así, le dice adecuación al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Pero esto no es ni más ni menos que el cúmulo de estrategias que tenemos que seguir para adaptarnos a los diferentes ritmos de aprendizaje de los chavales, ¿vale? Entonces aquí podéis hablar un poco, como dice la introducción, sobre qué es la atención a la diversidad y después hablar del tipo de atención a la diversidad o de adaptaciones al ritmo de los alumnos que hacemos. En educación existen dos tipos de adaptaciones. Adaptaciones curriculares no significativas o adaptaciones curriculares significativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros tenemos que adaptar aquello que hemos establecido en el currículo para cada alumno. Entonces, cuando el alumno cumple el currículo como está establecido, genial. Ahí no hay ninguna adaptación, lo aplicamos tal cual. Pero si el alumno no llega, puede que tengamos que hacer dos cosas. Una adaptación curricular no significativa, que es que, pues por ejemplo, al chaval no le sale la sonata ni para atrás, no toca Mozart, no entiende el estilo, tal. Entonces, pero sí que llega sí que puede llegar a controlar los géneros de toque, pues ese picado ligado, la melodía, tal. Entonces, ¿qué haremos? Pues sin renunciar a modificar, o sea, sin acceder a modificar los elementos del currículo, pues a lo mejor le ponemos una obra de repertorio un poquito más facilita de la que le corresponde al curso. Tal. Eso es una adaptación curricular significativa, porque no modificamos los elementos del currículo. Pero cuando el chaval tiene problemas de aprendizaje de verdad, y no es que no le salga una obra en concreta por una dificultad, sino que no llega a alcanzar los elementos del currículo que tiene previstos, pues entonces tenemos que hacer lo que se llama una adaptación curricular significativa, donde sí que tenemos que modificar los elementos del currículo. A lo mejor el chaval, hay objetivos de lo que nosotros hemos planteado en el curso que no les va a poder alcanzar. O hay contenidos que no va a poder trabajar. A lo mejor con él no vamos a poder trabajar las tonalidades en todas las escalas, que lo tenemos previsto para ese curso.
¿De acuerdo? Entonces esto sería una adaptación curricular significativa. Simplemente hay que decir que nosotros, en función de las necesidades del alumno, realizaremos las adaptaciones que sean pertinentes para adaptarnos a su ritmo de aprendizaje y que estas adaptaciones podrán ser curriculares no significativas o bien significativas cuando exijan una modificación esencial de los elementos del currículo. ¿Vale? Y después aquí hay otro apartadito como el que os he dicho antes, que es muy de piano, que queda muy bien. Adaptaciones curriculares pianísticas. ¿Cómo vamos a adaptarnos nosotros a los ritmos de aprendizaje en la clase de piano? Pues de esta manera que hay aquí. Echarle una leidita y lo veréis. Diseñad algo propio vosotros, por favor. Y después, cuando hablamos de necesidades de adaptarse a los ritmos de aprendizaje del alumno, esto es un poco de teoría general, pero también os lo cuento para que aparezca en vuestra programación. Los alumnos pueden tener 3 tipos de necesidades educativas. Pueden ser alumnos normales, que no... A ver, no quiero decir normales, por favor, ya sale la palabra fatal. Dios, qué antipedagógico. Voy a borrar. Pueden ser alumnos que no tengan ninguna necesidad educativa especial o específica, que son los alumnos estándar, por decirlo de alguna manera. Eso sí que no es estándar. Voy a ver un poco aquí. O pueden ser alumnos que presenten necesidades educativas. Las necesidades educativas pueden ser de 3 tipos: específicas, especiales o por diversidad social y cultural. Os explico cada una de las 3. Las específicas son los alumnos que tienen alguna serie de dificultades, pero sin que presenten ninguna discapacidad. Pues bien porque el chaval, imagínate, se ha incorporado tarde al conservatorio, lleva 2 años de retraso respecto a la edad que le corresponde, porque está pasando por una situación familiar en que sus padres se están divorciando y el chaval está quejándolo mucho, porque está pasando por una etapa un poco depresiva, ¿entendéis? Algunas cuestiones transitorias. Las educativas especiales sí que son los niños que presentan minusvalías. De estos en el conservatorio va a haber pocos, porque normalmente, como no somos... Se oye mucho la calle, ¿no? Se abre la ventana. Como no somos una enseñanza obligatoria, pues los chavales con necesidades educativas especiales normalmente no se escolarizan en conservatorios, a no ser que vayáis al Conservatorio de Torrent, donde hay un proyecto que se llama Tots Musics, Tots Differents, que hacen una reserva de plazas para niños con discapacidades. Entonces ahí tenemos alumnos con síndrome de Down, con autismo, con Asperger, con ceguera, con sordera, pero son los menos. Normalmente en un conservatorio cualquiera es difícil que os encontréis un síndrome de Down o un autismo, pero sí que podéis encontraros algunas Asperger, que es poco severo y además tienen inteligencia pues, al mismo nivel de desarrollo que un chaval que no lo tiene, y también os podéis encontrar con cegueras, por ejemplo, y este tipo de cosas. Bueno, pues estas son necesidades educativas especiales. Simplemente en el apartado de turno decís de qué se trata y que bueno, que cuando... y otro muy importante y que se queda siempre desatendido, los alumnos con altas capacidades, son también chavales con necesidades educativas especiales, y con esos sí que os podéis topar bastante, los alumnos superdotados. Bien, como decía, simplemente citad que esto puede ocurrir y decís pues algún enfoque de cuestiones de cómo tratar cada una de las cosas. Y tampoco hace falta entrar tanto en el detalle, simplemente podéis decir que si os encontráis o si aparece en el conservatorio algún alumno de estas características, pues requeriréis la ayuda especialista que sea necesaria para poderle darle la atención que necesita el chaval. ¿Vale? La tercera de las dificultades de las necesidades educativas son las que llamamos por diversidad social o cultural. Esto es un eufemismo de decir pues que hace referencia a las cuestiones raciales. Normalmente son los casos de chavales de otros países, inmigrantes, que hablan otra lengua, que tienen entornos desfavorecidos y demás. Pero bueno, en el conservatorio, como os decía antes, de estos hay pocos porque el perfil es un perfil medio alto. Normalmente un chaval de un entorno marginal, sus padres no se pueden permitir llevar al conservatorio. En fin, es lo que hay, ¿de acuerdo? Pero también lo podéis nombrar. Son los 3 tipos de dificultades. Otro apartado que es muy importante es el de repertorio, que os lo ventiláis, os lo podéis ventilar con una hoja o un par de hojas.
más que abordar dentro de la programación el listado orientativo, que eso yo lo pondría en un anexo, que es muy importante, que tiene que estar sí o sí. Vosotros tenéis que poner un listado orientativo. Si os cabe de páginas, lo mantenéis dentro de la programación, pero si no, no. Lo que sí que es muy importante que esté es el criterio, los criterios para la selección del repertorio. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a seleccionar el repertorio al tuntún o porque se haya hecho siempre, sino que lo vamos a seleccionar siempre en función de lo que le sea más necesario, más apropiado al alumno, ¿vale? Entonces aquí aparecen una serie de criterios que pues, podéis pasar un poco en ellos. Después, quienes tengáis el temario, también hay un tema que habla, hay un tema simplemente, o sea, hay 15 páginas de tema ahí que habla de criterios didácticos para la selección de repertorio. Ahí os puede dar mucha información, mucha idea para redactar este apartado, ¿de acuerdo? Pero yo, o sea, el repertorio, aunque no aparezca en la convocatoria, es uno de los apartados que tiene que estar sí o sí. En toda programación didáctica tiene que haber un repertorio orientativo y una serie de criterios. Así que nadie se deje este repertorio, este apartado producido. Y después, por último ya estos otros, a ver, recursos y materiales, yo creo que es importantísimo también que aparezca, echarle una leidita donde haríais un poco una síntesis de los elementos que vais a tener que usar, pero sí o sí que nadie se deje sin mencionar las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que es el top 10 también, el apartado de recursos, y que tenéis que decir todos que vais a usar mucho el móvil y mucho el Facebook y mucho Instagram y mucho todo eso, que eso queda genial, aunque luego lo único que haces es estorbar. Pero que a nadie se le ocurra decir, no, yo a mi alumno, como hacen algunos colegios, pondré una cajita en la puerta de clase para que deje el móvil ahí y no lo vuelva a tocar, no lo toque otra vez. No, al contrario, tenéis que decir que vais a usar todas las tecnologías para crear un entorno de aprendizaje que sea muy estimulante para el chaval, muy cercano a su realidad, a la realidad virtual, que es en la que ellos se manejan también. El concepto de nativos digitales es un concepto muy en boga, que nuestros chavales, nuestros alumnos son todos nativos digitales. Pues bien, todo esto, ¿no? Y lo de redes sociales también manejando mucho, que queda muy bien. El apartado 14, en lugar de llamarlo así, pues le podéis llamar actividades a desarrollar fuera del aula, que es lo que dice la convocatoria. Entonces ahí pues estableceríais una serie de relaciones. Y esto es muy importante. Las actividades de fuera del aula no son tanto como que os vayáis al teatro o a un concierto, que está muy bien y que lo tengáis que programar alguna salida del centro, como que sean interdisciplinares, es decir, que sean integradas con otras áreas del saber, porque esto es muy competencial. Que digáis que vas a hacer, por ejemplo, la típica audición con los alumnos de fundamentos de composición en la que les entrenéis las obras, por ejemplo, o la típica audición comentada donde preparen la introducción y la no sé qué en la historia de la música y tal. Y una audición donde hagan la introducción histórica que la han hecho en la historia de la música, el análisis de la obra que la han hecho en análisis y luego el tocar que lo han hecho en piano. ¿Sabéis? Esto va a ser muy valorado en este diseño de actividades en la oposición, en el tribunal, porque van a recibir la indicación expresa de que lo hagan. Por tanto, actividades fuera del aula más de este tipo, como os digo, interdisciplinares. Se llama integradas, es lo que se llama actividades integradas, basadas en las unidades didácticas integradas que integran todos tipos de saberes, de manera que las asignaturas del conservatorio no sean compartimentos estancos, que no tengan nada que ver entre ellas, sino que el alumno lo trabaje todo, como se trabaja ahora mucho en primaria, por proyectos, que montar una sonata no sea montar una sonata en clase de piano en su casa, sino que se realice de manera integrada desde todas las áreas, desde todas las asignaturas que el chaval está trabajando en el conservatorio, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis una relación de ejemplos, pero pensad mucho en esta línea, mucho en integración y en interdisciplinariedad. Si vais fatal de páginas os podéis dejar esto fuera, pero yo casi preferiría que no os dejéis fuera de la tutoría al menos una página, porque vosotros seréis tutores. Entonces, simplemente diríais un poco en qué se basa la acción tutorial, qué cuestiones tenéis que desarrollar y que tendríais una hora de tutoría a la semana para atender al alumno y a los padres y demás. ¿De acuerdo? Es importante que además el tutor tiene esa función de coordinador y en el conservatorio, sobre todo quienes vayáis a programar para quinto o sexto, el tutor tiene además la función de orientador,
Es decir, de aconsejar al chaval qué va a hacer cuando el chaval está absolutamente perdido en quinto y en primero de bachillerato y no sabe si va a ir a la universidad, si se va a ir al conservatorio superior, si va a hacer la prueba, ¿qué hago? No, tal. Pues es súper importante la figura del tutor, que sepa abrirle o contarle bien ese abanico de posibilidades profesionales que tiene la música, qué salidas tendría, en qué consiste un grado superior de música, qué asignaturas se trabajan. Por tanto, cuando habláis de tutoría, hablad de tutoría y de la figura de orientación en los alumnos de quinto y sexto. ¿De acuerdo? Eso es muy importante también. Y pruebas de acceso, como dije, este sí que no es imprescindible. Esto, quien programe para sexto, sí, porque tiene que explicar qué son las pruebas del superior y cómo va a preparar al alumno para que se vaya a sexto. Y quien vaya a programar para primero, pues podéis también decir que el acceso a las enseñanzas profesionales que acaba de hacer el alumno, pues le garantiza que todos los chavales tengan un mismo nivel, digamos, de entrada al conservatorio, porque ha pasado la prueba, se supone que tiene sus conocimientos de lenguaje musical, nivel de instrumento, etc. ¿Vale? Y luego, por último, al final, ya una bibliografía que tenga un poco de todo, que tenga un poco de relación con vuestro instrumento, que tenga cuestión de pedagogía musical y pedagogía y didáctica general. Aquí tenéis un ejemplo de bibliografía. Bien, pues esto es una programación didáctica, chicos, como la que vosotros tenéis que hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis un poco complicado? Fijaos que, a ver, no me digáis que lo veis complicado porque entiendo que a lo mejor de entrada me decís que sí. No lo veáis en conjunto, ved apartado por apartado. Cuando os pongáis a redactar, os ponéis a escribir apartado por apartado, no veáis la montaña, ver cada uno de los árboles, el bosque quería decir, ver cada uno de los árboles, ir enfrentando apartado por apartado y vais a ver que no vais a poder redactar más de 2-3 folios por apartado, los más interesantes 3. ¿Por qué? Porque dentro de la programación, pensad una cosa, tienen que caber las 15 unidades didácticas y las 15 unidades didácticas tienen que tener al menos 2 folios. Por tanto, 30 folios son para las unidades didácticas. Y para todo esto que os he dicho, tenéis solo 30 folios. Por tanto, es que no vais a poder dar más que un folio, 2. Por eso son muchos conceptos, pero tranquilos que no tenéis que desarrollarlos, explicarlos, nada, tenéis que entenderlos. Y a la hora de redactar la programación, en un párrafo os ventiláis cada cuestión. ¿De acuerdo? Venga, a ver, preguntadme, cosas que queráis decir. Me voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Cómo lo habéis visto? Muy completo. Un montón de cosas que no he tenido en cuenta, pero bueno. Son muchas cosas, pero bueno, tenéis el apoyo del texto para poder ir revisándolo, que está colgado en la plataforma. Tenéis el vídeo también que se colgará y lo podéis ir. Cuando vais a redactar cada apartado, pues me vais escuchando a mí ahí, el trocito ese, un poco como lo explique. Y yo sí que os recomiendo que no lo dejéis, ¿eh? O sea, si podéis empezar mañana, empezad mañana. Porque todo esto, cuando está fresco, es mucho más fácil que si lo apartáis y dentro de 2 semanas queréis poneros a redactar. Aparte de que tampoco tenéis tiempo, seamos realistas. Si vais para la OPO de este año, tenéis que meteros ya, sí o sí, ¿eh? No hay opción ahí. Arantxa, ¿cómo lo ves? Bien, no creo que sea muy difícil esta parte. A mí lo que más me ordena es esto de... ¿Lo de qué? Dice, es que te oigo un poco lejana. Ah, lo de las unidades didácticas. Porque de esto en verdad hay mucha información y a ver, no es cuestión de copiarse nada, pero ¿sabes? O sea, hay mucho. Sí. Vas a ver que lo de las unidades didácticas es como una programación didáctica en pequeñita. Cada unidad. Va a ser muy sencillo, ya te lo digo. Viendo ejemplos también que el lunes vemos unidades didácticas. La próxima sesión es el lunes. Entonces, el lunes vemos unidades didácticas y va a ser lo mismo. Os voy a explicar cómo hacerlas sobre modelos y sobre textos que podáis, porque explicarlo siempre en abstracto es que me doy cuenta que al final es dificilísimo y que al final comprendemos lo que vemos, ¿no? Entonces, teniendo un modelo delante es muy fácil ponerse. Cuesta arrancar, pero una vez has arrancado, verás que no te supone dificultad. Vale. Albert, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves?
Bueno, mucha faena por delante. ¿Has hecho alguna vez algún tipo de... ¿Es la primera vez que opositas tú? O... Bueno, es la segunda, pero la primera he opositado aquí en Lleida y funciona un poco diferente. Ah. Aquí no teníamos que presentar ninguna programación, sino hacer una clase. No os piden programación. No. Ya. Bueno, Pero bueno, normalmente... ya he hecho magisterio, hace años hice 2 cursos de magisterio antes de hacer el superior de música y Bueno, entonces más todo o esto menos te sé por suena. dónde... Sí, todo me suena un poco, sí. Vale. Aquí yo siempre os digo también que estéis atentos a cuando salen bolsas, porque muchas veces salen convocatorias de estas de urgencia para bolsas, y por eso los sindicatos también lo van publicando bastante. Cuando hacen una presentación para bolsas, piden como tú dices en Jade Albert, no piden una programación, tienes que dar una clase y tocar. Normalmente tocas 20 minutos y te piden que des una clase. Presentes una unidad didáctica, dicen ahora yo voy a estar en un tribunal de clave dentro de 2 semanas y tienen que tocar y presentar una unidad didáctica, no sé qué. Pobre, pero es que tocan en el tribunal, porque claro, normalmente fijaos que cuando vayáis a un tribunal vais a estar vosotros más preparados que los que tengáis en el tribunal. Porque si no es un friki como yo, pues la gente que está dando clase ahí, pues aprobó la oposición, cerró el tema de la pedagogía y ni se acordará de que es una programación didáctica porque en el conservatorio ni la miran, ni lo saben, ni saben lo que son las competencias clave ni las competencias de las enseñanzas profesionales, ni que saben que es una rúbrica de evaluación ni nada. Entonces, ir con seguridad porque después de haber redactado vosotros una programación y un cuerpo de unidades didácticas, vais a estar súper preparados y lo vais a llevar más bien que la gente del tribunal. Entonces, hablar con seguridad, hablar con autoridad, eso sí, después de haber hecho un buen trabajo, claro, y después de haber tenido una buena fase de preparación. Pero vais a saber seguro, y de los temas y de todo también, más que la gente del tribunal. Eso os lo digo ya. Los pobres de clave que meten a la semana que viene, bueno, esos van a flipar. Raquel, ¿cómo lo tienes? ¿Cómo lo ves? Bueno, un poco negro, falta de tiempo, la verdad. Muchas cosas que hacer, muchos apartados, relacionar con la ley, relacionar con tal, con cual. Me veo muy poco tiempo, la verdad. No te creas, yo veo que sería poco tiempo si tuvieras que empezar desde la nada, desde cero. Ya. Ahí sí que, claro, es que te ves un mare magnum que no sabes por dónde entrar. Pero teniendo el punto de partida tan práctico, yo te digo que no. O sea, tú mañana ponte. Además, yo os aconsejo también que redactéis desde lo concreto a lo abstracto. Quizás a lo mejor, si empiezas por la introducción, no sabes ni qué poner. Y si redactáis la introducción al final, cuando ya tengáis todo hecho, entonces ya sí que sabéis más explicar esa introducción que tenga redactar una introducción con una sinopsis de todo lo que habéis hecho. Yo creo que es muy fácil empezar, por ejemplo, a redactar objetivos, contenidos y criterios de evaluación, o sea, lo que es elementos curriculares que es Sota, Caballo, Rey, pumba, los pones adaptados, eso es lo más sencillo. El marco legal también es poner las disposiciones normativas y ya está. Luego seguir con los apartados de evaluación. Pues esto que hemos hablado de los criterios, de los instrumentos de evaluación, que da pie para que seáis creativos y tal. El apartado de repertorio, muy sencillo, hacer un estado orientativo y meter unos criterios. O sea que, si vais parte por parte, quizás a lo mejor el que sea un poco más, que no sabes por dónde echar, porque puedes llegar a convertirse muy amplio, es el de metodología. Pero en fin, teniendo ahí los apartados también dados, que si unos principios metodológicos generales, luego unos criterios didácticos, tal, tampoco es tanto. Moveos sobre el material, rehaciéndolo vosotros y verás que es aterrizar, no vas mal de tiempo en realidad. Yo creo que sí es. A ver, yo no sé la vida de cada cual, si tenéis que ir a trabajar, si tenéis hijos, tal, no sé qué, pero, en fin, planificándoos bien, llegáis. Bueno, chicos, ¿alguna otra cuestión por ahí? Por mí no. Son las 12, No. espero no haberos enfadado mucho. Y os digo lo de siempre, tenéis mi teléfono, tenéis el contacto con la plataforma, los documentos están colgados. Os quería decir esto también, porque el otro día no os lo dije.
Aquí en la plataforma vienen los elementos de cada sesión. Nosotros, como es un intensivo, tenemos algunas sesiones menos, pero en fin, que aquí viene un montón de cada sesión que hacemos. La programación didáctica, tal, pues vienen, donde hicisteis el otro día teoría curricular, todo lo que tiene que ver con teoría curricular. Programación didáctica que hemos hecho en estas dos sesiones, relación de elementos sobre la programación didáctica. Unidades didácticas que veremos, material sobre unidad. Ay, que no estoy compartiendo la pantalla, jolín, os lo estaba enseñando. Perdonad un segundo. Decía aquí que va ordenado por sesiones. En la primera sesión, la explicación sobre qué es la oposición, pues sobre la que es la oposición y la normativa. La segunda sesión sobre teoría curricular, pues aquí tenéis la teoría curricular. Sesión sobre programación didáctica, pues aquí tenéis documentación. Sesión sobre unidades didácticas que veremos, documentación. Ay, perdonad, así sucesivamente. Os quiero enseñar el guión porque os acordáis que la convocatoria ponía que cuando estéis presentando la programación vais a poder tener delante de vosotros un documento que es la programación y un esquema, ¿vale? Este documento, que es una propuesta de índice de contenidos de vuestra programación, está colgado. Esto no sería el guión, porque el guión no tiene que ser un folio, pero aquí sí que tengo un ejemplo de guión. A ver si es este o este es el mismo. No, este es el esquema. Bueno, en fin, esto mismo puede ser un guión de la programación. Le quitáis esto para que os quepa todo en un folio. ¿Esto es un Word? No. Esto es PDF. Le quitáis esto, le quitáis los huecos y todo esto os cabe en un folio. Esto sería, por ejemplo, lo que tendríais que tener en la programación, en el momento de exposición de la programación. ¿De acuerdo? Está colgado en la plataforma también. Esquema programación didáctica. Ah, no, es el mismo. En fin, como veis, esto cabe en un folio, ¿eh? Lo veis, ¿no? Sí, sí. Quitáis, no tenéis que tener, como es un documento de trabajo, no tenéis que tener título y esto. Pues esto puede ser perfectamente el guión con un folio que llevaréis preparado desde casa, desde luego, igual que el de las unidades didácticas, como os diré el próximo día, para que llevéis junto con la programación para exponer. Aquí en programación didáctica, la verdad es que lo vamos colgando y os manejáis mejor vosotros en los materiales de la programación que yo, pero esquema de unidad didáctica, la programación didáctica, a ver dónde está. Perdonad que os tengo aquí, pero por deciros, no es. Ay, no sé por qué no, es que me va un poco lento. Este es un texto teórico sobre la programación didáctica donde está un poco explicado todo lo que yo os he contado, pero no veo dónde está la programación en sí colgada. Aquí está. Programación didáctica, ¿vale? PPT, que es la presentación sobre la programación didáctica, y ejemplo de programación de oposiciones, que es esta, ¿vale? Para que la veáis, es sobre la que hemos estado trabajando, ¿eh? Aquí la tenéis. Y aquí además vienen asociadas las sesiones online y toda la historia para que las podáis ir viendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues chicos, si no tenéis más dudas, más consultas, lo dejamos aquí y nos vemos el lunes para el tema de las unidades didácticas. ¿Okay? Al Muy final, bien. ¿cómo se me ha oído? ¿Me habéis oído bien o entrecortado? En general bien, sí. Sí. En general, bien. Vale, Bien, muy bien. estupendo. Bien, pues nada chicos, que descanséis y seguimos hablando, ¿vale? Muy bien, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Adiós.